Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a conectarme por acá a la sala de podcast. Empezamos con las pruebas para ver si todo marcha correcto. Y si me escuchan bien, vamos a verificar. Luisana, porfa, si estás por allí, vamos a hacer la prueba de micrófono para ver si me escuchas. Sí, buenas noches. Yo te escucho a ti perfecto. Ok, genial. Bueno, vamos a darles la bienvenida a todos y verificar si nos están escuchando ellos también. Vámonos a la sala de chat de podcast. Vamos a ver quién nos acompaña por aquí. Bueno, darles la bienvenida. Vamos a continuar con la charla que estábamos dando o hablando la vez pasada acerca de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones, ¿no? Luisana nos estaba comentando un poquito acerca del FEMA 154 y quedamos entonces en ver quizás un ejemplo y profundizar un poco en la metodología FUNVISI que también teníamos presente. Pero bueno, quisiera saber eso, si nos escuchan. Por aquí Frank nos dice que sí. Johan nos dice buenas noches, se escucha bien, qué bueno Johan que nos estás escuchando. También bueno saber desde dónde nos escuchan, desde dónde nos acompañan. Espero que tengan un cafecito por allí para que sea amena la escucha de hoy que vamos a estar trabajando. Mora Kenny por allí nos dice buenas noches y Cultor 8 nos dice buenas noches, se escucha claro, perfecto, buenísimo que se esté escuchando claro, ¿ok? Yo tuve un accidente con mi micrófono la vez pasada y por eso estaba colgando. Yo no sé si vieron el video de YouTube, porque ustedes en este momento no me están viendo, pero cuando hacemos la retransmisión por YouTube, el micrófono me quedó colgando la vez pasada, un tornillo que me lo ajusta tuvo una falla por torsión y me quedó la perilla en la mano, ¿no? Entonces en este momento probé otra posición a ver qué tal funciona, ¿no? Cositas que pasan por allí. Y bueno, lo bueno fue que pude identificar que la falla fue por torsión. Vamos a ver quién más está por acá, a ver si se unen, se empiezan a conectar, que veo varias personas pendientes. Voy a meterme aquí en chat general. Por aquí dice Obed HI. Todo bien, saludos de Perú. Necesitas escribir en el chat de podcast porque vamos a estar por allá viendo las imágenes que nos va a estar compartiendo Luisana. Entonces, no es en chat general, sino en chat de podcast, ¿ok? Para que podamos conversar por aquí. Voy a pasar a Hermes, que está conectado, pero está en otra sala. Ahora sí, Hermes, si me escucha, puedes saludar por aquí por el chat. Para confirmar, estabas en la sala de voz general y te moví hasta acá, hasta el podcast, para que pudieras escuchar y compartir con nosotros. Obed se pasó ya por acá, se escucha claro, no hay inconveniente alguno, genial. Y Frank dice que es regular. Recuerden la recomendación, aprovechar de recordarles que les pidan a todas las personas que estén en los dispositivos conectados, ¿no? Con dispositivos en su módem o en su router, que apaguen el wifi, que se desconecten para que ustedes puedan tener el ancho de banda sin ninguna interrupción, ¿no? Hacerles esa recomendación. Estando dentro o fuera de Venezuela, pues traten de hacer eso. Hermes por aquí me dice que se escucha bien. Bienvenido, Hermes, un gusto saludarte. Bohemio también, hola, buenas noches. Un gusto que estén por acá. Saber de ustedes y bueno, compartir un ratito acerca de este tema tan interesante que habíamos conversado y que se ha vuelto tan interesante porque pues las edificaciones existentes están allí. Siempre hago el llamado de atención de que no solo las estructuras nuevas son nuestra responsabilidad, sino las existentes. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que los niños actualmente, por ejemplo, los hijos o los sobrinos o nuestros niños familiares están haciendo vida en esas edificaciones escolares que son bastante irregulares, ¿no? Nuestras familias, nuestras mamás, nuestros papás, posiblemente estén en una edificación irregular, en una edificación vulnerable. Entonces vale la pena que consideremos esta información para aplicar a las estructuras existentes y luego pasar a ver qué medidas se pueden tomar para mitigar ese riesgo que poseen las estructuras dado esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si ya Luisana está lista. Antonieta por aquí nos saluda. Un gusto, Antonieta. También sería chévere saber desde dónde nos están escuchando, ¿no? Yo estoy solita por aquí, yo usualmente estoy por aquí solita hablando, pero me gustaría saber de qué país nos están saludando. Recuerden, porfa, aquí estoy viendo que a Hermes le titila su micrófono. Recuerden que si están desde el celular, en la parte inferior, cuando están en el chat de voz, tienen el micrófono, ¿no? Un iconito del micrófono. Tóquenlo para que quede silenciado. No, porque luego aparecen en el video por allí. Entonces traten de silenciar todos sus micrófonos, tanto en celular como en PC.
verifiquen que está silenciado, ¿ok? Precisamente para que no se les active. Buenas noches. Ajá, ¿cómo estás, Luisana? ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenidos a todos los que se están incorporando acá al podcast. Comentarles pues que para nosotros es un gusto que nos estén escuchando de diferentes partes de Venezuela y de diferentes países. Si es bueno lo que dice Gabriela, que nos escriban por acá en el chat desde donde nos escuchen. Repito, para nosotros de verdad es un gusto. Nos unamos acá por este objetivo en común, ¿no? Que es retroalimentarnos y aprender todos los días algo nuevo. Sí, así es. Bueno, entonces, también darles una información, les voy a estar dejando por acá, las personas que estén interesadas, que vamos a iniciar unas jornadas de introducción a la ingeniería estructural para esas personas que están interesadas en quizás ahondar un poco sus conocimientos en el área, pero que pues aún no se han atrevido, no saben si es el área que realmente les va a gustar, porque sabemos que exige bastante la parte de ingeniería estructural a nivel académico, nos va a exigir bastante. Entonces, bueno, anunciarles que vamos a hacer unas pequeñas jornadas. Vamos a esperar que se estabilice un poco acá la conexión, que veo ciertos problemas por aquí en mi conexión. Ahí está. Estaba en rojo, ¿no? Entonces, bueno, comentarles que vamos a hacer estas jornadas. Fíjense, les voy a mandar un poquito por acá, copiarme por acá los temas que vamos a estar conversando para que ustedes los tengan allí y de qué se va a tratar, ¿no? Les comento, miren, fíjense, vamos a tener clases nocturnas de lunes a jueves a partir de las 8 p.m., ¿ok? Y vamos a tener clases sabatinas en las mañanas. ¿Qué vamos a hacer? Durante 2 semanas, a partir de este 3 de diciembre, lo que vamos a hacer es hablar acerca del proceso de análisis y diseño de un proyecto estructural, pero a nivel general. Es decir, cuál es el primer paso, cuál sería la secuencia de pasos que tenemos que hacer para iniciar un diseño estructural y, bueno, terminarlo, ¿no? Cuándo debo iterar y con respecto a qué criterios yo sé si esta es la solución más óptima o no. Eso es alguna de las cosas que no nos quedan claras, porque usualmente cuando estamos en la universidad vemos las materias un poquito disgregadas y no llegamos a ensamblar toda la información que nos dieron para atacar o enfrentar un proyecto estructural, ¿no? Vamos a ver fundamentos para el diseño en concreto armado, ejecución de proyectos estructurales de soluciones viales. Vamos a estar conversando sobre eso con el ingeniero Alberto Mora, que nos va a estar compartiendo sus imágenes y sus experiencias, ¿no? A través de este tipo de estructuras. Vamos a estar hablando de introducción al concreto pretensado, especificaciones para el diseño en acero estructural y hablar sobre los métodos de diseño con los cuales abordamos este tipo de diseños. Vamos a hablar de las líneas de influencia y un poquito y ver cómo se aplican, ¿ok? Para qué se utilizan con un ejemplo o con un caso. Vamos a estar viendo también juntas de construcción, aditivos en el concreto, un tema especial que me gustaría tratar con ustedes, porque, bueno, es bastante interesante mostrarles, ¿no? Información actualizada sobre eso. También vamos a estar hablando un poquito de ingeniería sismo resistente, todos estos temas introductorios para que ustedes sepan, pues, si ese es el área que les quita el sueño y si desean entonces empezar este 2019 tomando algún curso más avanzado y profundizar en estos temas, ¿ok? Mi idea es que ustedes vean que es factible ahondar y profundizar en estos temas porque son sumamente interesantes y realmente la comprensión de todos estos temas se basa en conocimientos que ustedes ya tienen, ¿ok? Vamos a estar hablando en las clases sabatinas acerca de la introducción del uso de software de diseño, análisis y diseño estructural, y vamos a estar ustedes van a hacer las prácticas conectados conmigo para que cualquier duda que tengan, pues yo se las voy a ir aclarando, ¿no? La idea es esa, la idea es que todas las clases vamos a estar interactuando justo conmigo en todas estas sesiones para que ustedes puedan, pues, plantear sus dudas y aclararlo, ¿no? Y que aprendan de las dudas de los demás compañeros que se conecten con nosotros, ¿ok? Va a tener una duración total de 24 horas y si están interesados, pues pueden o escribirnos al correo que yo les voy a dejar por acá, aquí anotadito, info@secproinca.com, ¿ok? Si están interesados en algún tipo de información, porque, bueno, quieren compartir con nosotros. Bienvenido, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Entonces, bueno, ya después de haberles dado esta información, vamos a iniciar. Luisana, cuéntanos de qué vamos a conversar hoy. ¿Ya vamos a hablar acerca de un caso específico o nos vas a plantear un poquito más a conversar sobre las tablas y los valores de coeficientes que se asignan a través de FEMA 154? Bueno, fíjense, de nuevo,
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, quería mostrar un muy breve ejemplo de, digamos que el proceso de llenado de la planilla cuando estamos utilizando el método del FEMA 154. Sin embargo, y después de eso, sí vamos a hablar de el método de Fumbisis, también para la evaluación de vulnerabilidad sísmica de edificaciones, que pues realmente en el podcast pasado nos quedamos cortos del tiempo y no dio oportunidad de continuar hablando de este método. Sin embargo, quería dar una breve introducción para las personas que probablemente se están conectando el día de hoy y a lo mejor no sé si es el caso de alguno que no pudo participar la semana pasada en el podcast donde iniciamos este tema. De hecho, estoy viendo unos nombres nuevos por ahí y probablemente, bueno, se animaron a acompañarnos el día de hoy, pero no habían escuchado el primero. Recordarles que, bueno, estábamos hablando de la verificación de la vulnerabilidad y en el caso de la vulnerabilidad estructural, comentábamos que era la susceptibilidad de los elementos que componen el sistema resistente a sismo a sufrir un daño por la acción del mismo. Entonces, de ahí la importancia de conocer si una estructura va a tener un buen comportamiento cuando recibe ese sismo o si de lo contrario, por su vulnerabilidad, es probable entonces que llegue al colapso. Bueno, hablábamos acerca de la aplicación de unos métodos de análisis cualitativos y cuantitativos y que además su aplicación iba a depender del objetivo del análisis o de la investigación. Nos enfocamos en los métodos cualitativos, ya que estos son los métodos que utilizan, digamos, unas características generales de la estructura para calificarla y de alguna manera nos proporcionan unos índices globales que por supuesto han sido calibrados de acuerdo a la experiencia de otros eventos sísmicos y esos índices globales nos permiten identificar el riesgo en términos generales y también en algunos casos nos permite evaluar hasta el nivel de diseño. Entonces, bueno, voy a hacer una pausa para saber si está todo bien con el audio. Todo perfecto. Perfecto, voy a ir monitoreando por acá. Entonces, bueno, eso como una breve introducción. Hablamos acerca de la metodología FEMA 154, que es uno de los métodos que, con los que yo puedo evaluar, por ejemplo, aspectos relacionados con la edificación. Ustedes mismos me estuvieron comentando de qué es lo primero que yo inspecciono cuando veo una evaluación, cuando evalúo una edificación. Por ejemplo, viendo el tipo de la estructuración, si hay presencia de irregularidades, todo eso es lo que me ayuda a evaluar este método para verificar y comparar con unos valores límites y determinar entonces si es una estructura que, por ser vulnerable, necesita un análisis más detallado. Y eso es precisamente lo que hace el FEMA 154. Ok. Para empezar a hablar del ejemplo, yo tengo por acá ya unas imágenes y vamos a ir tratando de ver cómo es que se llena la planilla. Yo primero voy a pasar esta, que sé que por supuesto no se va a leer nada, pero es para que recuerden cómo era la planilla y me digan si vamos bien con la transmisión de las imágenes. Fíjense esa planilla, en este momento ya la pasé, no se va a ver los datos, pero es una vista general de una planilla que ya ha sido llenada, ya se ha incorporado una foto de la edificación que se va a evaluar y un pequeño croquis. Okay. Déjenme pasar quizás una imagen más cerca para que veamos la estructura como tal. ¿Me escuchas, Luisana? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ajá, sí. Fíjate, cuando uno sube imágenes, eso como que toca un poquito la conexión. Entonces, pues para que no choque, tú puedes subir una imagen y hacer silencio y luego continúas hablando para que no perdamos nada de lo que nos estás diciendo. Perfecto. Bueno, no, lo que les comentaba es eso, que me fueran avisando por favor si van visualizando las imágenes porque vamos a hacer entonces el análisis de, digamos, de cómo llenaron esa planilla, ¿no? En ese ejemplo. De todas maneras, quería comentarles porque yo quería preguntarles para comenzar la interacción, porque, cónchale, el día de hoy como que nadie quiere escribir, no sé si es que están por ahí a lo mejor relajados escuchándonos, haciendo otra actividad, lo cual entiendo porque ese es el objetivo del podcast. Pero si alguien está por ahí con posibilidad de escribirnos, que nos escriba
para hacer esto un poquito más interactivo. Yo les iba a preguntar qué tal les fue con el material que le enviamos después del primer podcast, en donde ya estaba, digamos que este documento del FEMA, la información de Fumbisis, si tuvieron oportunidad de revisarla, porque iban a haber ejemplos bastante prácticos y bien chéveres. Ok, ya por aquí en el chat están comentando que sí se ve la imagen y que la están recibiendo. Lo que pasa es que están escuchándote muy atentos. Claro, no, yo eso lo entiendo. De hecho, probablemente estén haciendo otras actividades mientras nos escuchan y también es válido. Genial. Dice Frank que le sirvió de mucha ayuda para su trabajo. Genial, Frank. Qué bueno que vamos avanzando. Pero que precisamente estás, como nos comentabas, haciendo una investigación sobre el tema. Vamos a ver, yo veo la imagen, está bastante interesante la estructura. Y bueno, Sí, vamos a ir viendo. No es una edificación lo más moderna que hayamos visto, pero bueno, probablemente por eso le estaban aplicando este método, ¿no? Precisamente para recalcar que es una estructura que aparentemente es vulnerable a simple vista, pero pues habría que hacerle una evaluación. Lo que les voy a colocar ahora es ese croquis que probablemente también se veía muy pequeño. Ahí está la imagen de lo que es el croquis que ustedes mismos tendrían que hacer. Ahí pues ya está elaborado en computadora, pero acuérdense que esto es una planilla que ustedes se llevan al sitio y seguramente con pequeños trazos hacen más o menos un bosquejo de cómo es la planta de la edificación que están evaluando. Ok. Por acá Kevin nos dice que es música estructural para meditar. Me imagino que se refiere al podcast y bueno, para nosotros un honor. Está bien, está bien. Ok, continuando con el análisis de esta estructura a la que le están aplicando el método FEMA, voy ahora, la siguiente imagen va a ser, digamos que la primera parte que uno llena de la planilla, en donde coloca las características de la estructura, comenzando con la ubicación, el uso, digamos que unas coordenadas para identificarla y otras características generales que son precisamente las que ustedes me ayudaron a comentar la semana pasada. Ok. Ok, de todas maneras creo que si hacen clic, ustedes pueden verla un poquito más grande de lo que aparece ahí. Si pueden observar, esta es la parte derecha de la planilla. Como les mencionaba, tienen en la parte superior lo que sería una dirección. Bueno, la identificación, digamos que un punto de referencia, el nombre del edificio, el uso, están destacando que es una vivienda familiar, las coordenadas. Fíjense que bueno, por supuesto colocan los datos del inspector, la fecha en la que realizaron la inspección y empiezan a colocar datos del tipo de estructura, ¿no? Por ejemplo, el número de pisos, bueno, tiene 3 niveles, el año de construcción, 2012, la superficie total, que sería el área de construcción, señalan que si hay adiciones, eso se refiere a que si hay, digamos que construcciones que hayan hecho anexas después de lo que contemplaba el proyecto original. Y bueno, de acuerdo a la ocupación, fíjense que hay diferentes opciones. Si es un tipo industrial, si es comercial, si es oficina, si es almacén, si es escuela. En este caso está marcado en rojo el ítem que se refiere a residencia. Okay. Luego viene el tipo de suelo. Si lo van observando ahí, fíjense que hay 6 categorías, desde la A hasta la F. Se supone que uno debería conocer si es roca dura, roca débil, suelo denso, suelo duro, suelo blando o suelo pobre. Y si no se tiene referencia del tipo de suelo, la misma planilla indica que se puede marcar, esto está digamos que en el instructivo de la planilla, que se puede marcar tipo D cuando se desconoce. Ok. Ahí dice, si no sabe, asumir tipo D. Esto es porque, bueno, en la puntuación de los factores ya se está considerando, digamos que algún tipo de castigo para cuando se marca esta letra, ¿no? Luego está la verificación del riesgo geológico. Preguntan que si hay presencia o posible ocurrencia de licuefacción, posible ocurrencia de deslizamiento o rupturas superficiales. En este caso, en la planilla que les estoy enviando, dice que no hay licuefacción, no hay ningún tipo de riesgo geológico.
En cuanto a Ok. las adyacencias, recuerden que se verifica si hay edificios, digamos que muy cercanos, porque dependiendo de la distancia mínima que haya con la edificación adyacente, pudiera haber un peligro de, digamos, de caída de elementos si tenemos al lado una edificación más alta, muy Ujú. pegada, y si esa edificación tiene, por ejemplo, elementos no estructurales como vallas publicitarias, eh, digamos que son peligros que se deberían considerar para la evaluación de esta edificación. Luego está la presencia de irregularidades y de una vez uno puede marcar si ha visto alguna presencia de una irregularidad vertical o una irregularidad en planta. De hecho, en la planilla están marcando que sí existe irregularidad vertical y sí existe irregularidad en planta, y del lado derecho se especifica qué es lo que se ha observado. Por ejemplo, marcan que la altura de los pilares de la planta baja, Ujú. eh, es superior a la de los pisos superiores. O sea, que la longitud es más grande, la longitud de las columnas en la planta baja es más grande que la de las columnas en los pisos superiores. Exacto, exacto. Y luego en las irregularidades en planta dicen que ven una irregularidad porque la losa de cubierta tiene forma de L. Hay una parte del edificio que tiene forma de L y ya es considerado un tipo de irregularidad. También se observa una abertura en la losa en el área de la escalera. Entonces, fíjense que es bastante sencillo. Ustedes van anotando lo que han observado hasta el momento. Sí, destacar que, bueno, lo que uno está viendo aquí es una información bastante general, ¿no? Como estas planillas o estos protocolos tratan de analizar una gran cantidad de edificaciones en el menor tiempo posible, precisamente para hacer una, digamos, una zonificación o estudiar esa vulnerabilidad, digamos, por zona. Estamos viendo aquí, bueno, la selección del tipo de suelo o los riesgos geológicos serían, pues, apreciaciones visuales, ¿no? Por una inspección general. Valdría la pena para una edificación de este tipo, pues buscar algún tipo de suelo cercano a la zona para, pues, corroborar que realmente no hay riesgos geológicos, ¿no? Presentes. Incluso si podemos observar allí las irregularidades, esto, pues vemos que la vertical y en planta, pues ellos hacen alguna definición de la irregularidad visual que están viendo, pero claro, uno desde su corazoncito estructural quiere calcular la rigidez del pórtico para compararlo con los niveles adyacentes y verificar si hay algún tipo de problema allí, de esa irregularidad vertical, ¿no? Que sería, por ejemplo, una planta baja libre o algún nivel que tenga esta diferencia de rigidez bastante marcada, ¿no? Pero bueno, como digo, eso desde el punto de vista del corazoncito estructural, que es lo que nos pide hacer. Sin embargo, lo que estamos viendo allí es eso, es el producto de una inspección general que se está realizando, igual que la planta tipo. Sabemos que tendríamos que medir cómo son los entrantes para decir que hay una irregularidad, pero bueno, de acuerdo al manual también se puede dar una apreciación con esos conceptos generales. Si bueno, ya la planta tiene forma de L, ya yo podría hablar de esa irregularidad, ¿no? Es lo que comprendo. Correcto. Sí, así es. Bueno, tú hablas del corazoncito y lo que uno siente cuando ve la estructura. De hecho, ustedes se alarmaron apenas le envié yo la foto de la estructura a la que le están aplicando esta evaluación. Pero bueno, recuerden que sí, que es precisamente un primer paso en donde el método, seguramente en base a la experiencia, ya está siendo bastante conservador para la aplicación del peso de cada uno de estos factores que al final me van a decir si el edificio es vulnerable o no, porque precisamente luego pasaría, en caso de que sea vulnerable, pasaría a la aplicación del método cuantitativo, en donde sí lo vamos a verificar, bueno, la rigidez del pórtico, si existe, no sé, riesgo torsional y todo eso, ¿no? Sí, sí, claro, ya es cuestión de calcular lo que nos pide, repito, mi corazoncito estructural. Mira, por aquí ya nos están interactuando. Por aquí leo que Luis Yaure dice, según la imagen veo que presenta un sistema estructural de bañilería en la dirección perpendicular a la fachada y pórticos de concreto armado en la dirección paralela a la fachada. Pues sí, podríamos decir eso. Sí, disculpen un poquito aquí el ruido de ambiente, yo no sé si se está escuchando por allí, pero bueno, les pido disculpas. Y sí, podríamos hablar sobre eso. Yo espero que ahí pues haya continuidad también en los elementos verticales, los deficientes o presentes elementos verticales que podemos observar allí, ¿no? También nos dicen por acá, Ángel Briceño dice, disculpe, ¿cuál sería la distancia mínima que debería haber de adyacencia entre un edificio y otro?
Vamos a ver si tú lo quieres contestar, Luisana, o lo contesto yo. Lo que pasa es que estoy escuchando aquí, no sé qué tal, dime tú, se escucha el ruido de fondo. Sí se escucha un poquito en el fondo lo que parece una pelea entre dos animales. No, pero creo que ya disminuyó. Sí, sí, Eh, re- ya se están calmando, respecto, no, ya lo puedo respecto a contestar. la... bueno, continúa. Sí, lo que yo iba a mencionar es que Ajá, respecto a la distancia mínima, que por cierto es algo que también incluye el método Fumbisis, yo ujú. tengo por ahí una tablita que les voy a pasar en el momento en que estemos hablando de ese punto en el método Fumbisis. Pero sí, coméntale entonces que esta distancia que generalmente uno verifica por norma. Sí, claro, yo necesito estimar cuál es el desplazamiento lateral de la edificación y en función a eso, pues poder establecer cuál debería ser mi retiro. Además de todo esto, respetar los retiros que por urbanismo están planteados, ¿no? Pero en mi primera instancia es eso, determinar cuál es mi desplazamiento lateral, digamos elástico, y aplicar las ecuaciones que nos da el código sismo resistente sobre cuáles son los límites de esta separación, ¿ok? Por aquí nos dice Iván, si se desconoce el tipo de suelo, se puede considerar un tipo de suelo de un estudio macro, es decir, un estudio de suelo a nivel macro. Pues, bueno, ya como dijo Luisana allí, ahí está la opción para cuando desconoces el tipo de suelo, ¿no? Si no me equivoco. Pero yo buscaría un estudio de una zona cercana, digamos, porque bueno, esto es un estudio bastante general, y yo buscaría pues algún estudio cerca por allí debe haber, o ya sea en una institución pública o con alguna empresa privada que haya construido cerca del sector, ¿no? Por aquí Obed nos dice corazoncito estructural, un término más para mi vocabulario, gracias. Sí, es algo que usted no puede explicar, pero su corazoncito se lo pide. Ese es el corazoncito estructural que nos pide verificar, ya siempre pensando en calcular y esas condiciones de rigidez, esas condiciones de excentricidad, de riesgo torsional, como les comentaba Luisana. Eso es bueno, lo que yo llamo mi corazoncito estructural. Buenas noches, Ana está conectada por aquí desde Valencia, Venezuela. Frank le manda saludos a Ana. Y Ángel dice entiendo. Bueno, vamos a continuar, Luisana. ¿Qué más nos puedes decir por allí? Ok, comentar también en referencia al corazoncito estructural. Creo que es precisamente eso lo que nos hace alarmarnos cada vez que entramos a un sitio nuevo, porque ustedes van a ver cada vez que se apasionen más, si les gusta esta área de ingeniería estructural, van a ver que lo que hacen cada vez que entran a un sitio nuevo es observar, digamos que los elementos estructurales, van a ver si es de concreto, si es de acero, cómo están las conexiones, y cuando vemos algo que nos da mala espina, es lo que nos dice que como que sal corriendo de ahí y no miras atrás. Sí, 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 hay muchas cosas que ya nosotros comenzamos a apreciar, ¿no? La ausencia de vigas en una dirección, que aunque usted diga, no, las vigas pueden estar embebidas en la losa, no importa, las vigas planas no se comportan bien durante un sismo, ya uno empieza a ver la cosa diferente, ¿no? Con otros ojos. Es como cuando aprendemos a leer y empezamos a leer todo en la calle. Vemos todos los anuncios y todos los queremos leer y desesperamos un poco a nuestros padres. Bueno, así es, cuando uno empieza a conocer los riesgos, la vulnerabilidad, el daño que puede ocurrir, las pérdidas humanas, económicas que pueden ocurrir, uno comienza a sensibilizarse con este tema y es un poco lo que queremos lograr con estas sesiones, ¿ok? Correcto. Ok, Nunca mejor dicho. Ok, fíjense. Bueno, fíjense la reflexión. Es mejor pensar, quédate ahí y soluciona eso. Por exactamente. supuesto, podemos dar nuestra apreciación y si pues vemos algo que realmente nos alarma mucho, uno tiene que, pues, digamos que comentarlo, ¿no? Sacarlo a la luz, dependiendo del caso en el que estemos, ¿no? Ujú. Pero bueno, el caso más pintoresco sería eso, ¿no? Salir corriendo en el caso muy alarmante. Claro. Voy a continuar con la observación de las planillas para que veamos entonces cómo vamos llenando. Fíjense que ya hicimos unos breves comentarios acerca de lo que vamos viendo en la edificación. Recuerden que esto es una evaluación únicamente visual. Ajá. Ok, fíjense que estoy pasando otra parte de la planilla. Si seguimos bajando, llegamos directamente a los factores que me van dando peso al índice, digamos que el índice general, que es lo que me va a decir a mí si es vulnerable o no. Y a pesar de que pareciera algo quizás bastante complejo, fíjense que hay un puntaje básico, que lo ven ahí sombreado en negro, me confirman ahorita si lo ven, hay un puntaje básico y los siguientes ítems son, por ejemplo, irregularidad vertical grave, irregularidad vertical moderada,
irregularidad de planta, algo que ellos llaman precódigo, posterior al año de referencia, suelo tipo A o B, suelo tipo E. Entonces, cada ítem que acabo de leer es un aspecto de la edificación que tendrá un peso que me irá restando el valor, digamos que el puntaje básico que yo asigné. Eso para empezar. Pero además, para poder darle puntuación a la evaluación, fíjense que hay, en este caso, si mal no estoy, son 17 columnas que corresponden con 17 tipos de edificaciones que contempla el FEMA. De hecho, ustedes van a ver ahí, ya les voy a comentar, ustedes van a ver ahí una columna que dice W1, otra que dice W1A, otra que dice W2, S1, S2, S3, S4, S5, luego C1, C2, C3. Me confirman, por favor, si están atentos a lo que estoy mencionando. O sea, quiero que estoy haciendo referencia a cada una de las columnas. Ok, bueno, ya confirmaron algunos que sí se entiende más o menos a las columnas a las que estoy haciendo referencia. Y lo que quería que vieran entonces es que cada columna corresponde a un tipo de estructura. Por supuesto, yo llenaré la columna que corresponde a la edificación que yo estoy evaluando. Por ejemplo, W1, bueno, de hecho W1, W2 y W3 son para estructuras de madera. O sea, que si mi estructura no es de madera, yo ignoro esas 3 columnas y continúo verificando cuál es la que me corresponde a mí. S1, S2 y S3 corresponden a estructuras de acero. Bueno, desde la S1 hasta S5 son estructuras de acero, pero la primera son estructuras de acero con pórticos resistentes a momento, la segunda S2, edificios de estructura de acero con pórticos arrastrados, S3 son construcciones metálicas quizás un poco más ligeras, como digamos las naves industriales. Okay. El S4 son edificios con pórticos de acero, pero con muros de corte vaciados en sitio. S5 son edificios con, digamos que con pórticos de acero y con, esto es lo que ellos llaman mampostería no reforzada. Okay. Y luego están C1, C2, C3, en donde son ya estructuras de concreto. En el caso de C1 son edificios de estructuras con pórticos resistentes a momentos de concreto. C2, edificio con muros de corte. C3, edificio con estructura, digamos que con paredes rellenas de mampostería no reforzada. Entonces, dependiendo del tipo de estructura, pues yo llenaré una de esas columnas. Vamos a ver, en nuestra imagen estamos llenando C3. C3 les comentaba que es un edificio con estructura de concreto con paredes de relleno de mampostería no reforzada. Okay. Entonces, esta es la que identificaron acá en la planilla. Okay. Sí, sería W de wood, S de steel, C de concreto, algo así. Algo así. De concrete. Ok, seguimos. Entonces, fíjense, una vez que identificamos que la columna que vamos a llenar es C3, vamos a tomar, si ustedes ven ahí también, debajo de toda la tabla dice final puntaje nivel 1. Ese puntaje que vamos a calcular ahorita se llama SL1. Y lo voy a anotar aquí por si vamos a hacer una continuidad de SL1. Vamos a anotar por ahí SL1 porque más adelante lo vamos a utilizar. Ok, entonces eso es, también la nomenclatura la va dando el código, ¿no? Todo el protocolo, no es algo que hizo el investigador que evaluó esta edificación. No, es algo que tiene el protocolo y que de hecho, recuerden que el documento del FEMA es un manual completo. Entonces él no solamente ofrece la planilla, sino que te dice cómo la vas a llenar. Creo que alguien por ahí también tenía el micrófono. No, fui yo que le dije, no sé, ok, Google me escuchó. Para los que piensan que los teléfonos no nos están escuchando, sí nos están escuchando, ok. Se activó y empezó a buscar protocolo de algo. Ok, entonces sí, la nomenclatura me la da el FEMA. Entonces en esta tabla, de hecho arriba decía nota de base, modificadores y última puntuación del nivel 1. Esto se va a llamar SL1. Okay. Entonces, la primera línea dice puntaje básico. Bueno, mi puntaje básico va a ser 1.2. Significa que todo lo que yo reste a continuación se lo voy a restar a 1.2. Okay. Luego está irregularidades verticales graves. Eso también tiene una nomenclatura y se llama BL1.
Eso es porque más adelante, cuando me dicen que me traiga el valor de BL1, ese es el numerito que me voy a traer. Entonces, si usted observó que hay una irregularidad vertical grave, usted a 1.2 le va a quitar 0.7 y por eso ya aparece en el siguiente círculo rojo menos 0.7. Irregularidad vertical moderada no fue marcada porque la irregularidad vertical que se observó es lo de la diferencia de altura de las columnas y lo apreciaron y lo valoraron como irregularidad vertical grave. Luego está irregularidad de planta, cuya nomenclatura es PL1. También es un número que más adelante lo va a llamar una formulita y dice buscar PL1 y te lo traes de aquí. Fíjense que irregularidad en planta, en este caso, lo que le voy a restar ahora es menos 0.5. Recuerden que la irregularidad en planta que se identificó aquí era la planta en L. Sí. Perfecto, entonces significa que a 1.2 le voy restando 0.7 y también le voy a restar 0.5. Genial. Más adelante está algo que llaman precódigo o posterior al año de referencia. Eso es porque, ¿se acuerdan que me preguntaban si si el FEMA consideraba el año de construcción de la edificación? Y la respuesta es sí, precisamente. Cuando hablan de precódigo es porque aquí hay algo que hay que identificar y es que si la estructura fue construida, diseñada y construida con un código sismo resistente que ya no esté vigente o que adicionalmente fue construido también cuando el FEMA como tal no había hecho estas consideraciones que han hecho, porque este documento FEMA ha sido actualizado también para incorporar ciertas experiencias en el análisis de estructura. Entonces, claro, eso es lo que se evalúa en el precódigo. Claro, digamos que si no está vigente el código con el que fue diseñado, entonces ya está castigada también la estructura con este factor, restándole un poco más, ¿no? Exactamente. De hecho, aquí, por cierto, están restando el 0.1 como precódigo, a pesar de que el circulito rojo no está en el 0.1, sino en el no aplica. Me parece que sí lo restaron, porque ustedes abajo ven el 1.2 menos 0.7 menos 0.5 menos 0.1, eso da igual a 0. Y luego dice, fíjense que el mismo FEMA como tal dice que a pesar de que hay D0 o un valor negativo, yo voy a utilizar un valor de S mínimo igual a 0.3. Entonces, en nuestro caso, si nos da 0 negativo, realmente el valor de SL1 el que yo voy a utilizar tendrá que ser 0.3. Ok, entonces, bueno, recordarte, ya llevamos 45 minutos, Luisana, y nos falta avanzar al otro método, ¿no? Para que lo tengas presente. Fíjate lo que dicen por acá. Leí por allí un comentario que dice que esto es muy llevado al criterio del evaluador de la estructura. Sí, es correcto. A pesar de todo, siempre va a ser el evaluador el que va a tener la última palabra y va a llenar la planilla, ¿no? Sin embargo, si hay un conocimiento de cuál efecto es grave, cuál efecto o cuál irregularidad, por ejemplo, me causa una falla frágil, pues eso va a estar justificado en lo que es el protocolo, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, aquí como dice Antonieta, el evaluador tiene que estar instruido sobre la norma aplicable y también sobre los parámetros que indica esto, ¿no? No queda tan libre, porque dado que antes hay un manual que nos indica cómo llenar la planilla, pues nos deja los conceptos en claro. Yo tuve un problema de conexión, pero ya regresaste. Estamos haciendo una participación. Sí, ya regresé. Sí, ya regresaste. Ok, sí voy entonces a hablar a pasar un poquito más rápido por esto que estábamos haciendo, porque otra vez nos vamos a quedar por fuera con el método Fumbici. Fíjense, de verdad que el modo de empleo de este código y el llenado de la planilla está bastante sencillo, explicado precisamente en el material que nosotros les hicimos llegar. Entonces sería cuestión de que ustedes vayan observando los ejemplos que están ahí. La evaluación en la aplicación del FEMA consiste como en 2 niveles. Está la primera parte, la primera página, que era la planillita que yo les había pasado, y está una segunda parte de la cual sí voy a pasar una imagen,
De hecho, a ver, un momentico. Ajá, ahí está. Está una segunda parte, digamos, en una segunda planilla, en donde yo continúo, bueno, dándole peso a cada una de las cosas que yo observé y simplemente estoy pasando una fracción porque si paso la hoja completa se vería muy pequeña. Pero lo que pueden observar ahí es que ahí empiezo a verificar un poquito más a fondo el tipo de irregularidad que observé. Entonces hay una descripción por cada una. Por ejemplo, si la edificación está ubicada en un sitio con pendiente, o si lo que yo estoy observando es entre piso débil, o si lo que yo estoy observando es una posible caída de elementos estructurales por las edificaciones adyacentes, si lo que yo veo en la irregularidad vertical es una columna corta o algún otro tipo de irregularidad. En nuestro caso, se está marcando en un círculo rojo un valor de menos 0.5, digamos en donde dice piso débil o blando, dice longitud del sistema lateral en cualquier piso entre el 50 y el 75% de los pisos superiores, o la altura de cualquier piso está entre 1.3 y 2 veces la altura del piso superior. Esa es la que ellos apreciaron que estaba ocurriendo, por lo que mencionamos al inicio, ¿no? De que la planta baja tenía columnas más altas en comparación con los otros niveles. Sí, o sea que está bastante, no queda tan libre el criterio, ¿no? Sino que está bastante limitado para que tú puedas ir con lineamientos objetivos, digamos, que no sea tan subjetiva la evaluación. Sí, realmente, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Que él te trata de dar una referencia de cuáles son las posibles irregularidades que tú puedes observar, y lo que sí podemos tener presente es que estos puntajes están realmente calibrados basados, bueno, en las diferentes investigaciones que han hecho, ¿no? Edificaciones que han analizado y todo eso, por lo que, bueno, el trabajo más duro ya estaba hecho, El- que era calibrar esos números. sí, que es lo complicado de hacer estos métodos que están por acá. Sí. Bueno, y finalmente, recuerden que nosotros hablábamos de una sumatoria de factores y que hablábamos de que el FEMA daba un rango. El puntaje total podía ser desde 0 hasta 7, pero cuando el puntaje definitivo estaba por debajo de 2, inmediatamente lo catalogaba como un edificio vulnerable que debía ser revisado. Y en Ujú. el caso particular del ejemplo que les estaba comentando, da un triste valor de 0.3. Entonces, esto significa que de inmediato tiene que pasar a hacerse una revisión. Sí, ya sería ahora sí un estudio estructural, ¿no? De vulnerabilidad estructural. Correcto, sí, ya con la aplicación de un método cuantitativo, probablemente tratar de modelar esa estructura, si queremos utilizar un software, tratar de modelar esa estructura, verificar quizás las rigideces, como tú mismo lo comentabas al inicio. Sí, claro, no, Eso toda una más, serie de factores, ¿no? No, o sea, lo que es, es el procedimiento completo, pero ya pensando en que la estructura es existente y considerando las condiciones propias de ella, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, realmente no le tengan miedo porque es algo muy sencillo. Y repito, como lo decíamos la semana pasada, es algo muy fácil de aplicar, que entendemos ya muchos lo han hecho en su trabajo de grado, y si no, están viendo aquí un potencial método para la aplicación de cualquier investigación. Entonces, si todavía no tenían tema de tesis, yo creo que esto es una muy buena propuesta. Ok. Ok, y si me lo permiten, entonces comenzamos a hablar acerca del método de Fumbisis. Ajá. Bueno, ya con esta edificación, dime qué resultados nos dio, solo para llevarnos esa idea. Bueno, les comentaba hace rato que nos dio un triste valor de 0.3, Ajá, y ya pero, hablábamos de que estando menor a 2 ya era vulnerable. ajá, y en la escala, o sea, recordarles la escala que habíamos hablado la semana pasada. Bueno, habíamos hablado de que la escala iba de 0 a 7, en donde 7 era una estructura que no representaba ningún tipo de riesgo. Ok, ya listo, eso era lo que quería refrescarles por si se nos había olvidado. Correcto. Vamos a pasar entonces al método Fumbisis, pero por aquí nos siguen comentando en el chat.
Dice, ingeniera, al tocar el tema de la separación entre edificaciones, me vino la duda a la cabeza de que, por ejemplo, según el AC7 no hay límite de desplazamiento, sino simplemente cumplir la deriva y dentro del rango de los límites de irregularidades. No, en efecto sí está limitada la separación entre edificaciones, incluso contemplar el hecho de que si hay un posible choque, yo tengo que hacer la estructura nueva, prepararla para este choque o golpeteo, porque este golpeteo derriba, hace que colapsen edificaciones, ¿ok? Puede que una edificación por sí misma no tenga problemas, pero por su interacción con otra, si hay un choque, digamos, imagínense de un entrepiso de una de las estructuras al centro de la columna de otra edificación, eso puede generar el colapso por ese choque, ¿no? Y creo que tengo un video por allí, vamos a ver si se los puedo compartir por redes sociales o por esta vía cuando lo ubique. Pero eso tiene que estar bastante presente, el retiro, los linderos y la separación tiene que considerarse, ¿ok? Correcto. A ver, también nos preguntaba que Iván, que si el FEMA, por ejemplo, se podía aplicar a cualquier tipo de edificación y realmente el FEMA se aplica, digamos que a estructuras convencionales o bueno, edificios, no es algo que se pueda aplicar, por ejemplo, a estructuras viales, puentes, porque bueno, no está concebido para eso. Digamos que para la evaluación de puentes y otras estructuras particulares, bueno, existirán otros métodos que se apliquen. En el caso de puentes, pues hay muchos conocidos. Por aquí dice Cultor, dice sí, es correcto, disculpe, no me supe explicar, me refería a que una edificación en sí no se somete a un límite de desplazamiento según norma. L entre 500, puede tener XS de desplazamiento y no es limitado según norma, mientras que cumplas con los parámetros mencionados es válido. Bueno, aquí quedo yo con la intriga porque pues, la limitación de desplazamiento es la deriva, ¿no? Lo que pasa es que la deriva se expresa como un porcentaje, entonces no sé si es que no te estoy entendiendo bien. Por aquí dice, creo que el método Fumbici quedará para la parte 3, ya son las 9 de la noche. No, podemos repasarlo, yo creo que de manera breve, porque bueno, para comentarlo, porque ya la semana que viene creo que tenemos otra actividad y entonces necesitamos culminar esta hoy. A ver, Luisana. Sí. Ok, yo escucho un poquito de interferencia y no sé si soy yo. Habla tú, Gabriela, por favor. Yo a ti te escucho perfecto, Entonces, pero puede creo ser que cuando hablas tú. puede ser mi micrófono siempre. Ya déjenme poner silencio un segundito y verificarlo. Continúa si quieres. Ok, sí, mientras sí había un mínimo de interferencia, ya Gabriela está verificando. ¿A mí me escuchan? Perfecto. Dejemos que Gabriela verifique su micrófono y yo voy a continuar con el método entonces de Fumbicis para dar una breve introducción mientras ella se incorpora. Y bueno, sí, lo vamos a hacer de nuevo de una forma muy breve porque se nos fue el tiempo. Fíjense, desde la semana pasada habíamos comentado muy brevemente que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Fumbicis, tiene un procedimiento para la determinación de índices de priorización para la gestión de riesgo sísmico en edificaciones existentes. En este caso, el índice de priorización es un valor que incorpora índices de amenaza, de vulnerabilidad y de importancia de la construcción. Les voy a pegar por acá. Ajá, eso es lo que sería la ecuación para la determinación del índice de priorización. Ya ven que es una multiplicación del índice de amenaza, el índice de vulnerabilidad y el índice de importancia. Eso precisamente es lo que comentábamos. Por supuesto, fíjense cómo se relaciona la aplicación del procedimiento con el objetivo claro de la gestión de riesgo sísmico. Ese era el objetivo de Fumbicis. Entonces se ha planteado que una vez que se han determinado los índices de priorización de un número representativo de construcciones, por ejemplo, de un número representativo de construcciones de una misma ciudad, se puede seleccionar la más crítica, que será la que irá a una segunda fase de estudios detallados y, pues bueno, la toma de decisiones, en base a eso se hará la toma de decisiones para la reducción del riesgo sísmico, en base a cuáles son prioridad para atender. A eso se refiere.
Entonces, bueno, continúo. Yo no sé si Gabriela pudo resolver, pero voy a continuar por acá. Sí, ya estoy por acá, era yo efectivamente. Pero Bueno, cualquier cosa que vuelvan a escuchar esa interferencia, pues me avisan, ¿ok? sí, ahora se escucha perfecto. Si ellas nos confirman, pues seguimos. Ok, Frank Will dice que se escucha con mucha interferencia, a lo mejor es la conexión. Samantha por aquí dice, ¿cuáles métodos serían más factibles para vialidad o puentes? Bueno, yo creo que cuando Luisana dijo muchos métodos disponibles, yo creo que se refiere a lo que pasa es que hay métodos para evaluación general de puentes, ¿no? Usualmente hay muchos países que tienen desarrollados protocolos ya para esto. Es decir, usted puede ir, inspeccionar el puente y verificar si ese puente debe conducir a una evaluación hidráulica, una evaluación estructural, una evaluación más profunda con respecto a la especialización o al área de especialización donde está deficiente. Entonces, ese es el protocolo que yo creo que Luisana tenía en mente, que hay bastantes, ¿no? Para puentes, en este preciso momento se me escapa el método que utilice los americanos, en este específico FEMA. Yo creo que podríamos hacer la investigación y dejarlo por acá cuando tengamos oportunidad, ¿no? Sí, correcto. Tendríamos que buscar cuál es el documento, porque así como este se llama FEMA 154, bueno, así se van identificando los diferentes documentos y ahí sí hay uno que se puede aplicar a estructuras como puentes. Ok, Ok. continuamos. Ajá, para continuar entonces con lo que estábamos hablando, volvemos entonces a la determinación del índice de priorización, que, como les mencionaba, se va a considerar lo que sería la amenaza sísmica en el sitio, la vulnerabilidad de la estructura y la importancia de la construcción. Se supone entonces que nuestro trabajo es calcular cuánto daría el índice de amenaza, cuánto daría el índice de vulnerabilidad y cuánto daría el índice de importancia. Si comenzamos, por ejemplo, con el índice de amenaza, tendríamos que mencionar que es un valor asociado a los valores de coeficiente de aceleración del terreno. Y bueno, el trabajo que Fumbisis ha hecho es que ha asociado también a la zonificación sísmica, ese índice de amenaza lo ha asociado a la zonificación sísmica que tenemos en el país, de acuerdo a una tabla que les voy a pasar. Un momento, por favor. Ajá, ahí está una tablita que me permite seleccionar entonces un índice de amenaza basado en la zonificación sísmica. Fíjense, la zona sísmica desde 0 a 7 es precisamente la clasificación que nos da nuestra norma sismo resistente. Estoy pegando otra imagen para las personas que no son de Venezuela, recordarles cómo sería la zonificación sísmica para Venezuela. Ahí hay un mapita de colores donde me indica entonces cómo está clasificada, digamos que el nivel de peligro sísmico. Por aquí Antonieta nos pregunta que a qué se refiere con efectos topográficos. Vamos, a eso vamos. Fíjense que el índice de amenaza que se selecciona, hay dos columnas, sin efectos topográficos y con efectos topográficos. Ya les voy a decir lo que dice. Fíjense, para la aplicación de esa tabla, vamos a evaluar eso. Si estoy en una situación en la que debo considerar la presencia de efectos topográficos o no. Lo que dice la norma, debo pasarles otra figura, un momentico. Perdón, lo que dice la norma no, lo que dice este método. A ver, ahí está otra imagen que aparece digamos, en este procedimiento Fumbisis, que me permite a mí entonces considerarlo si estoy en el caso de una situación con presencia de efectos topográficos. Se considera efectos topográficos en esa tabla que les acabo de pasar cuando la construcción esté localizada sobre la mitad superior, que sería el de medios, de una ladera con pendiente mayor a 25 grados o en la zona, en la cima de esa ladera, a una distancia de la cresta menor a la altura H de la ladera. Entonces, a pesar de que yo les haya mencionado esto, creo que en la figura se entiende un poquito más. O sea, en la figura vemos quién es L, quién es H y cuál es la distancia mínima para yo saber si una edificación
se considera va a estar afectada por efectos topográficos o no. Me confirman si se Sí, aprecia bien. sí, se entiende bastante bien en la imagen. Perfecto, entonces continuando, fíjense que realmente fue muy sencillo en este caso comenzar con el índice de amenaza porque ya el método Fumbicis está ofreciendo un valor para cada zonificación sísmica y la condición en la que se encuentre. Pero voy a pasar ahora a la determinación del índice de vulnerabilidad, que este sí valora más la vulnerabilidad de la edificación como lo hacía FEMA. O sea, aquí estamos mezclando dos cosas. En el caso de Fumbici hablamos de índice de vulnerabilidad, que luego, junto con la amenaza y la importancia, me permite determinar el índice de priorización. Pero si quisiéramos comparar el FEMA con Fumbici, entonces tendríamos que comparar el resultado de allá con este índice de vulnerabilidad. Y bueno, precisamente porque el índice de vulnerabilidad en este caso tiene la intención de identificar aquellas características que tiene una estructura y que pueden potenciar un desempeño inadecuado durante un sismo. Ok. Entonces tengo otra tablita por acá para ofrecerles la ecuación del índice de vulnerabilidad. Okay. Fíjense que es la sumatoria de un factor alfa por un índice, en este caso I sub I, que de acuerdo al método Fumbici son 6 índices. Vamos a ver si tengo por aquí la listica. Sí, lo que sucede con este método de Fumbici es que él sí tiene un poquito algunas ecuaciones y bastantes índices, que a lo mejor en primera instancia es un poquito quizás pesado de manejar, ¿no? Distinto como la planilla. Sí, quizás un poquito pesado, pero cada vez que uno va leyendo lo que significa cada índice, pues uno se va enamorando más del método. Porque, bueno, a lo mejor vemos más detallado el peso o el factor que uno le va dando a la característica de la estructura. Okay. Por ejemplo, me refiero a que en este caso el índice de vulnerabilidad toma en cuenta 6 aspectos y están relacionadas con la vulnerabilidad que tiene asociada. Por ejemplo, va a haber un I1 que se refiere a la antigüedad y la norma utilizada, va a haber un I2 que se refiere al tipo estructural, un I3 que se refiere al tipo de irregularidad que se consiga, un I4 que toma en cuenta la profundidad del depósito para los tipos de suelo, un I5 que toma en cuenta la topografía y los drenajes y un I6 que toma en cuenta el grado de deterioro. Entonces uno empieza a ver, entonces este aspecto lo tomo en cuenta aquí, este otro aquí y este otro aquí. Entonces uno le va viendo un poquito más, no sé, más sentido. Entonces voy a continuar. Hablaba entonces de 6 tipos de índices que van a estar multiplicados por un factor alfa. Cada ítem tiene su valor, ¿no? Va a haber entonces un alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6 que irá multiplicado con el valor del índice y ya vamos a ver entonces cómo se determina. Por ejemplo, hablamos de que I1 es un índice de vulnerabilidad asociado a la antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que está evaluando la estructura? Se viene a una tabla. Ok, en esa tabla que estoy pasando es la forma de determinar el primer índice que voy a tomar en cuenta para el índice de vulnerabilidad y hablábamos de I1. Fíjense que como toma en cuenta, está asociado a la antigüedad de la edificación, fíjense que es muy sencillo porque, por ejemplo, I1 va a tomar un valor de 100 cuando el año de construcción sea menor o igual a 1939 o si fue construida entre 1939 y 1947, toma el valor de 80. Si está entre 1947 y 1955, también vale 80. Valdrá 90 si estoy entre 1955 y 1967. Y bueno, el índice va bajando a medida que las construcciones son más modernas. Ok, entonces. Ok, continuamos entonces con el siguiente índice, tipo estructural, por ejemplo. Perfecto, luego viene, por ejemplo, el tipo estructural, todo asociado a una tabla y por eso es que es relativamente sencillo de aplicarle. Voy a ir colocando la tabla.
Ok, ahí está llegando. Fíjense que también muy sencillo, la leemos brevemente. El I2 va a tomar el valor dependiendo del tipo de la estructura. Tenemos ahí pórticos de concreto armado, pórticos de concreto rellenos con paredes de bloques de arcilla, o si tengo muros de concreto armado en dos direcciones, pórticos de acero. Fíjense que todos los tipos estructurales están aquí y el I2 entonces tomará un valor para el tipo que estemos hablando particularmente en ese caso. Luego viene un I3, para lo cual ese I3 es el que está asociado a la irregularidad. Entonces, de nuevo, vamos a tener una pequeña ecuación que se las voy a colocar por aquí. Menos mal, a nosotros nos gustan las ecuaciones. Sí, es que bueno, la imagen está tardando un poquito en procesar y por eso a veces me quedo en silencio entonces, como dijimos, para que no haya interferencia. Pero bueno, continúo, estaba hablando del valor de I3 que está asociado a la irregularidad y fíjense que hay otra ecuación porque es una sumatoria que va a tomar en cuenta varias irregularidades en caso de que existan. Entonces les pego ahora, voy a hacer un poquito de silencio, les voy a pegar la imagen con la que yo voy a calcular ese valor de I3. Ahí Ajá. llegó. Ah, llegó. Perfecto, entonces fíjense que el I3 va a ser una sumatoria de estos factores porque puede que en mi edificación haya ausencia de vigas altas en una o dos direcciones, que haya ausencia de muros en una dirección, como ocurre en algunos sistemas tipo túnel, o que el edificio sea de carácter frágil, sin capacidad para disipar energía, que haya presencia de columnas cortas, discontinuidad de los ejes de las columnas o paredes portantes. Entonces, como sé que pueden ocurrir varias en simultáneo, lo que me dice el valor de I3 de esa ecuación es que yo voy a hacer una sumatoria. Ajá. Aquí es donde vamos a volver a tocar el tema de la separación de las edificaciones, porque precisamente el ítem 9 habla de adosamiento de edificios adyacentes. Entonces, el método Fumbisis dice que se considera que una edificación está adosada a otra adyacente cuando la separación entre ellas es menor que un valor S que él da como referencia. Y ya se los voy a pasar. Sabes que también hay posibilidades de que falle la conexión cuando les están llegando, como la conexión nuestra es tan pésima, quizás cuando a ellos les está llegando la imagen, sabes que el Discord comienza a descargarla, también eso les puede generar interferencia a ellos fuera de la tuya. Claro, entiendo. Y bueno, está llegando en diferentes momentos a cada quien. Pero bueno, creo que hasta el momento se ha ido entendiendo más o menos lo que se quiere mostrar, que es la forma de determinar en este caso los índices o los valores que me van a indicar a mí si la estructura es vulnerable o no. Les comentaba que hay un ítem, que en este caso es el ítem 9, que habla del adosamiento de los edificios adyacentes y el mismo método Fumbisis me ofrece una tabla de las separaciones mínimas que debería tener la edificación. Ok, genial. Perfecto. Luego, otro que es un índice de vulnerabilidad asociado a la profundidad del depósito. Y aquí de verdad que hay que ser bastante objetivo porque no siempre contamos con información acerca de una profundidad de depósitos o del tipo de suelo en donde está ubicada la estructura. Lo que pasa es que realmente este es un estudio muy particular por parte de Fumbisis para tomar en cuenta, digamos que la profundidad del depósito en el caso de Caracas, porque gran parte de Caracas está fundada sobre unos sedimentos y esto es algo que se descubrió después del terremoto de Caracas de 1967. Entonces, como ya Fumbisis, para el caso de Venezuela, ha hecho una microzonificación sísmica en el caso de Caracas, ya se conoce cuáles son los sitios que están sobre sedimentos de profundidad mayor a 120 metros. Por ejemplo, el mismo documento de Fumbisis hace hincapié en que las zonas de Altamira, Los Palos Grandes, San Bernardino, que son microzonas 5 y 6 dentro de esa microzonificación, pertenecen a esa parte vulnerable y le asigna entonces un valor de 100. Esta tabla, se las voy a pasar un momento. Ajá, ahí está esa tabla que les comentaba, en donde si yo tengo conocimiento de la presencia de sedimentos a una profundidad mayor a 120 metros, entonces podré asignar un valor de I4. Podría ser el valor de 100 o 0 para los otros casos.
Ok. Perfecto. Luego vendría un I5, que es la vulnerabilidad asociada con la topografía y drenajes, y me toca enviarles otra imagen. De todas maneras, todas estas imágenes las tienen ustedes ya en el material que les hicimos llegar. Déjenme que las voy a pasar un momento. Y lo que están viendo ahora es el índice asociado a la topografía y los drenajes, perdón, que es el I5. Fíjense que dependiendo de la localización de la construcción, yo tengo que ver si está sobre una ladera, si está muy cerca a esa ladera, ya sea por arriba o por debajo, y entonces la imagen me dice cuál debe ser la distancia mínima para yo considerarla, para yo tomar en cuenta en esta tablita que está aquí. Sí, vamos bien. Sí, si la construcción es sobre planicie, si está sobre la ladera con el ángulo dado por, y nos especifica exactamente el ángulo, y si estamos en la cima, ok, perfecto, ok, ya lo estoy yo también viendo la tablita por acá. Bueno, espero que ellos también vayan viendo el análisis exacto. Yo tengo entonces cuánto mide H, que es la altura de la ladera, y entonces en base a la altura de la ladera yo tengo que retirarme de la cima o del pie de esa ladera una distancia superior a H para no correr riesgos. Entonces eso es más o menos lo que dice esa tabla. Luego está el índice, el I6, que es el índice de vulnerabilidad asociado con el grado de deterioro. Y aquí es donde vamos a empezar a evaluar, cuáles son los deterioros que observamos en la edificación. Voy con la siguiente imagen. Ajá. Ok. Entonces, ahí deberían empezar a observar el análisis que ustedes le hacen a cada componente. Por ejemplo, ustedes pueden evaluar los componentes en la estructura como vigas, columnas, componentes estructurales. Pueden evaluar las paredes, van a hacer observaciones como, si se trata de una estructura de concreto, van a ver si existe agrietamiento en elementos estructurales de concreto armado o corrosión en el acero de refuerzo. Si se trata de una estructura de acero, van a evaluar si existe corrosión en el elemento de acero o deterioro de las conexiones o si existe algún tipo de pandeo en los elementos. Si este deterioro que ustedes observan es severo, tendrá un valor, si es moderado, tendrá otro valor, y si no existe ningún tipo de deterioro, entonces el índice vale 0. Y así para cada tipo de componente que ustedes estarán evaluando. Okay. Incluso el agrietamiento en paredes de relleno y el estado general de mantenimiento está contemplado acá. Exactamente. Y cualquier otro tipo de elemento, el estado general de mantenimiento, como tú lo mencionas, también tendrá un peso. Fíjense que con eso completamos el I6. Era desde el I1 hasta el I6 lo que contemplaba el índice de vulnerabilidad. Y lo que nos faltaría para la determinación del índice de priorización, porque ya pasamos por el índice de amenaza y del índice de vulnerabilidad, lo que nos faltaría es el índice de importancia. El índice de importancia tiene como finalidad incorporar dentro de este proceso, digamos que el uso de la construcción y el número de personas que estarían expuestas durante un evento sísmico. Por supuesto, se asignarán entonces índices mayores a construcciones que sean esenciales, las cuales deben mantener su nivel de operación durante la ocurrencia de un sismo. De hecho, de eso, hablábamos la semana pasada. Son edificaciones esenciales como hospitales, centros de salud o escuelas que pueden servir de refugio en caso de un evento sísmico. Voy con la siguiente imagen, un momentico. Sí, exacto, Ana, como dices tú, de acuerdo al tipo de estructura y su uso, ¿no? Ajá, exacto. Lo que hace el método Fumbices es refrescarnos ahí cuál es el grupo al que pertenece la estructura, dependiendo del uso del edificio. Por ejemplo, hospitales y centros de salud o estaciones de bomberos y protección civil pertenecen al grupo A1 y tendrán una mayor importancia. Luego está cuarteles de policía, edificios de asiento del gobierno local, regional o nacional, edificios educacionales y otra serie de edificaciones que pertenecen al grupo A2 y todas aquellas edificaciones que no están contenidas en el A1 y el A2, como viviendas o edificios de departamentos, oficinas, comerciales, esa serie de edificaciones estarán contempladas entonces como grupo A3. Lo que se hace es que, si ya yo sé cuál es el grupo, me faltaría identificar cuál es digamos que el número de personas que hacen vida en esa edificación para asignarle ese índice de importancia. Por eso es que ustedes ven
Cuando el número de personas es menor a 10 tiene un valor, cuando está entre 10 y 100 tiene otro valor, de 100 a 500 otro valor, de 500 a 1000 y superior a 1000. Ok. Ajá, entonces creo que ahí en la imagen queda bastante claro. ¿Qué nos restaría? Pues por supuesto, si ya determinamos índice de amenaza, de vulnerabilidad y de importancia, la multiplicación de estos tres valores me va a dar a mí el índice de priorización. Pero lo que quiero dejarles acá es, digamos que comenzando con la valoración de los índices de vulnerabilidad para saber qué información puedo sacar yo de ahí. Si ya yo determiné el índice de vulnerabilidad, ¿cómo sé yo que la estructura es vulnerable o no? Entonces, esta tabla es bastante extensa y la voy a pasar en 3 imágenes. Denme un momentico, por favor. Sí, les dejé ahí otra vez la imagen del índice, la ecuación del índice de priorización, donde ya se contemplan estos tres índices, ¿no? El de amenaza, vulnerabilidad y el de importancia. Se multiplican y se obtiene entonces este índice de priorización, que es el que, imagino, nos vas a decir entonces cómo se escala para entender la vulnerabilidad de la edificación, ¿no? Sí, correcto. Lo que precisamente quiero que les quede, qué es lo que significa entonces el valor de cada uno, el resultado que yo obtengo. Claro. Ok, esta tabla que nos estás pasando se trata entonces de edificaciones que fueron estudiadas y un poco para darnos una idea de cuál es el valor de la vulnerabilidad, del índice de vulnerabilidad, ¿no? Sí, correcto. Fíjense, aquí se presentan, y esto es información que estoy sacando precisamente del estudio que les pasamos en el material. Se presentan 21 edificaciones que están ordenadas de acuerdo con los valores crecientes de vulnerabilidad. Entonces, te muestra las características del edificio y su año de construcción. Eso es lo que vemos en la columna que aparece ahí como descripción. Y los valores de los 6 índices de vulnerabilidad, que eran los que nosotros fuimos evaluando. Uno se refiere a irregularidad, otro año de construcción, los 6 que dijimos que íbamos a evaluar para el caso de la vulnerabilidad y el resultado. Entonces, fíjense, son 17 edificaciones cuyas características están plasmadas aquí. Probablemente la edificación que nosotros vamos a evaluar la podemos clasificar y podemos, no sé, como caracterizarla y compararla con cualquiera de estas. Si, por ejemplo, se te parece el año de construcción, el tipo de estructura y todo eso. Ajá, por ejemplo, la misma información que dice Fumbisi es la siguiente. Los primeros edificios son construcciones modernas que no poseen irregularidades estructurales y con un buen mantenimiento. Esos serían los casos del 1 al 3, en cuyo caso el valor del índice de vulnerabilidad es bajo. Luego continuamos, tenemos los edificios del 4 al 7, que son estructuras regulares con mayor antigüedad. Vemos cómo va en aumento el índice de vulnerabilidad. Luego están los números del 8 al 13, que son edificios de variada antigüedad, pues diferentes años de construcción con algunas irregularidades estructurales. Luego los edificios del 14 al 21 corresponden a 8 edificaciones de gran vulnerabilidad que se suelen encontrar en diversos lugares de Venezuela. Y ellos hacen el ejemplo de que las edificaciones que están catalogadas en 14 y 15 tienen características iguales a las escuelas que se derrumbaron durante el sismo de Cariaco en el 97. Entonces es para que uno tenga más o menos referencia de qué tipo de irregularidades son las que pueden poseer esas estructuras y cuán vulnerables son. En ese caso del sismo de Cariaco en el 97 hablábamos de una magnitud de 6.9. Claro. Y también hace referencia, para que uno tenga una idea, el edificio número 19 es similar a los edificios que se derrumbaron en la zona de Caracas, en donde hay un gran espesor de sedimentos. Esa es la zona de Altamira y Los Palos Grandes durante el sismo de Caracas de 1967. También indican, mira, el edificio número 16 es el mismo edificio número 19, pero localizado sobre roca. Y el edificio número 17 es un edificio frágil que no posee elementos de acero ni de concreto armado, por lo que no tiene capacidad de disipación de energía. Y bueno, de esa manera, hasta el último edificio, que es el 21, es que uno va comparando desde un edificio menos vulnerable hasta el más vulnerable, para llegar a
esta tabla que les voy a pasar. Un momentico. Por aquí Juan Andrés dice, el caso número 6 dice tener buen mantenimiento y es de 2004 y posee un índice de vulnerabilidad mucho mayor. Sí, si puedes ver en los índices, lo bueno es que están allí especificados, puedes ver que hay uno que toma valor, hay uno que toma valor y otros que no. Entonces podemos ya allí identificar cuál sería el problema o por dónde va el problema de esa edificación que la hace ser más vulnerable. Correcto, porque eran 6 índices lo que yo estaba tomando en cuenta. Acuérdense que uno toma en cuenta el año de construcción. Hay unos que valen 0 porque a lo mejor no tenían irregularidades, tampoco tenían defectos topográficos, todo eso, pero resulta que sí sí correspondían a construcciones muy viejas, en donde fueron construidas, bueno, con normas que ya no están vigentes. Entonces, cada índice de eso tiene un peso. Claro. Ok, y la conclusión es la tabla que acabo de pasarles, que es la valoración del índice de vulnerabilidad para yo saber si clasifica como una vulnerabilidad muy elevada, media alta, media baja, baja o muy baja. Ok, sí, entonces yo veo, por ejemplo, una de las edificaciones que colapsaron, tú decías que era, por ejemplo, la 16, ¿no? Que eran estas escuelas que están muy repetidas y que son bastante irregulares, y fue una de las que colapsó. Ella tiene 61.7 de vulnerabilidad, ¿no? Si 14 y 15. La 14 y 15 se parecen a las escuelas. Ok, 14 y 15. Bueno, estamos en el mismo, 61.7 de vulnerabilidad. Cuando entro a la tabla me doy cuenta de que la vulnerabilidad es muy elevada, ¿no? Ya entra en el rango de muy elevada, lo cual entonces nos hace ir a un estudio más avanzado, a una vulnerabilidad estructural, a estudiar la vulnerabilidad estructural. Exacto, un estudio más avanzado que posiblemente concluya, dado esa elevada vulnerabilidad, o sea, lo que les iba a mencionar es que posiblemente concluya que de verdad esta edificación necesita una adecuación y un reforzamiento. Porque esa es la idea de la evaluación que se estaría realizando, ¿no? Sí, claro, de todos modos, en qué medida se necesite, y obligatoriamente incluye entonces saber cómo se está comportando esa estructura, ¿no? Correcto, claro. Bueno, yo le decía a los chicos que yo en la tesis de pregrado analicé la vulnerabilidad estructural de una de estas escuelas, llegando a índices o a relaciones de demanda-capacidad de 200%, ¿ok? Cuando procedemos a evaluar los cortes, los cortes que se van a producir por esos efectos de columna corta, por ejemplo, estamos hablando de que hay una demanda-capacidad de 200%, por lo menos en un elemento como la columna, ¿no? Incluso las derivas, son estos valores los que esperamos en estas edificaciones, que evidentemente colapsan si se encuentran entonces en una zona de elevada amenaza sísmica, ¿no? Hay un conjunto de factores, pero para que se den una idea de esto. Les mostraba yo, la de Valentín Valiente. Vamos a ver si les pasamos una fotico a las personas que son de fuera, para que vean cuál fue el estado final de esa escuela, ¿no? Y fue una de las que, una tipología parecida a la que yo analicé, ¿no? Durante la tesis de pregrado. Entonces les voy a pasar la fotico para que se den una idea de qué tipo de escuelas estamos hablando nosotros, o qué tipo de edificaciones. Ahí fue donde se dieron cuenta de muchas irregularidades que teníamos, ¿no? Les voy a mostrar. Excelente. ¿La tienes por ahí a la mano? Sí, se está subiendo. Va a fallar mi conexión. Sí. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta todos estos factores y nada, para pasar entonces, después que hacemos el estudio de vulnerabilidad, al estudio del refuerzo, ¿no? Que es otro estudio aparte, de acuerdo a esas solicitaciones que se van a desarrollar, pues hacer el estudio de refuerzo precisamente para que no tenga este comportamiento. La tesis que fue después de la mía, o sea, que fue después de la mía, estudió el reforzamiento. Y ellos hicieron el planteamiento de muros estructurales, ¿no? Llenar algunos vanos con muros estructurales para dotar a la edificación de resistencia lateral, ¿no? Hay otras edificaciones que hacen el refuerzo con perfiles metálicos, con arrastramiento de perfiles metálicos. Otras propuestas de adecuación puede ser una estructura, digamos, eso se llama exógeno, creo, cuando hacemos la estructura externa para proporcionar una rigidez suficiente, ¿ok? Y que la estructura entonces no se vea sometida a esas fuerzas que desarrolla y que son las que causan el colapso, precisamente por las irregularidades que tienen, ¿no?
Exactamente, la irregularidad de columna corta está bastante presente y es realmente, digamos, devastadora en este tipo de estructuras. Los cortes que se desarrollan en las columnas son muy elevados y dado que antes no teníamos idea de lo que era una zona de confinamiento, pues estos problemas, las estructuras no estaban preparadas para ello. Cuando viene la evolución de la normativa sismo resistente es cuando se toman en cuenta todos estos factores. Una estructura que presenta irregularidad, no es que el código, la norma sismo resistente le va a decir, no la diseñe, no la haga. El código les dice, sí puede existir, pero tome las siguientes condiciones, ¿no? Utilice un factor de sobreresistencia. ¿Para qué? Para incrementar las solicitaciones y dotar a la estructura de mayor capacidad, o todos los niveles donde se presente la irregularidad, o pues otra opción, ya las otras que tenemos sería separar las columnas de la tabiquería para evitar este efecto de columna corta, por ejemplo. Verifiquemos la capacidad de los nodos, ¿ok? En el sentido de la capacidad viga y columna, cómo se está comportando y si la debemos modificar. Por ejemplo, fíjense, les decía yo a los chicos en la clase el lunes, que la viga es mucho más grande que la columna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas estructuras? Que se desploma el entrepiso completo y las columnas no están en capacidad de soportar la demanda inelástica que se les presenta, ¿no? Entonces, no es esto el mecanismo de colapso que estima una filosofía sismoresistente. El mecanismo de colapso sería que se generen mecanismos de disipación de energía en zonas controladas, para nosotros las vigas, y que las columnas pues mantengan su integridad dentro de lo que sea posible, ¿no? Hasta que, bueno, sí se generen esos puntos de disipación de energía que nosotros estimamos. Pero entonces son una serie de factores que nosotros necesitamos considerar cuando estamos haciendo una edificación. Por aquí dice, Iván dice, su tesis que habla ¿fue solo a nivel de vulnerabilidad o también evalúa algo de vulnerabilidad estructural? No, yo hice la vulnerabilidad estructural, o sea, determinar las derivas, determinar los cortes, verificar si los elementos están bien, digamos, bien diseñados. Yo les comentaba en la clase pasada o esta sesión pasada de podcast que habíamos ido con un ferroscan a escanear los elementos columna, los elementos viga y las losas para determinar cuál era la separación de los estribos, para determinar cuál era el acero de refuerzo, para precisamente poder hacer vulnerabilidad estructural, ¿no? Si nosotros no tenemos esa información, la parte estructural se pone un poquito compleja. Iván nos sigue haciendo preguntas aquí en referencia, por ejemplo, al estudio que tú hiciste en la escuela y en tu tesis de pregrado. Él quiere saber qué tipo de análisis utilizaste entonces. Es decir, cuando modelaste. Bueno, un análisis elástico, tal como indica la norma, hicimos un análisis elástico y calculas entonces cuál sería la demanda, por ejemplo, pues poniendo el caso de las columnas, cuál va a ser la demanda de corte basada en la longitud libre que tienen las columnas y cuál es realmente la capacidad por corte que tienen las columnas, ¿ok? Entonces, un análisis elástico tú luego multiplicas por el factor de reducción de respuesta, por el factor de sobreresistencia y incluyes la ductilidad y obtienes lo que serían los desplazamientos inelásticos y con ellos comparas con los límites de la norma, ¿no? Fíjense en ese edificio Miramar que les decía, antes no se sabía que colocando la escalera de manera excéntrica, ahí a mano izquierda pueden ver un módulo, no sé si el módulo de ascensor o el de escalera, pero un módulo rígido que lo que hace es llevarse entonces el centro de rigidez hacia él, la estructura rota alrededor de él y eso genera concentraciones de corte en los elementos que están alejados de él. Entonces eso antes no se sabía, pero ahora sí ya lo sabemos que tenemos que considerar eso. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta acá, no sé si tú, Luisana, quieres agregar algo. Bueno, sí, terminar de enviarle las últimas 2 tablas para cerrar. Nos faltaba todavía. Nos faltaba porque nos quedamos en la valoración del índice de vulnerabilidad. Pero luego estaba una valoración para el índice de riesgo que, bueno, para las personas que han leído un poquito más acerca de este tema, deben conocer que el riesgo es un índice que se obtiene de la multiplicación del índice de amenaza y del de vulnerabilidad. Entonces, cuando yo tomo en cuenta el resultado del índice de amenaza por el índice de vulnerabilidad, eso me va a dar el índice de riesgo y también tengo una manera de clasificar la estructura dependiendo del numerito, del valor del índice de riesgo. Un momentico que voy a enviar la imagen. Ok, entonces ya pasamos a riesgo. La vulnerabilidad ya la evaluamos y luego pasamos a riesgo mezclando con los otros factores que también están involucrados en el concepto de riesgo, ¿no? Exactamente, vamos a riesgo y finalmente a priorización, porque el caso particular de este método Fumvisis, lo que yo les comentaba al inicio, era que funcionaba
para la evaluación de diferentes edificaciones de un sitio en específico, por ejemplo, de una ciudad, para yo poder evaluar un número específico y entender, digamos que cuál de ellas es prioridad para digamos que para pasar a una segunda etapa de evaluación o de reforzamiento o de evaluación más detallada. Ok. Voy a pasar la imagen, es la última, lo prometo. Ok, esta sería la valoración del índice de priorización. Precisamente, si yo tengo una serie de edificaciones que ya evalué y algunas dieron P1, P2, P3, otras P9, P10, entonces precisamente el número de ese índice me va a decir a mí por dónde puedo comenzar para pasar a una segunda etapa, siendo P1 la prioridad máxima y P12 la prioridad mínima. Ok, ya, claro, Entonces por eso. ahí está, ahí está el rango de valores. Por ejemplo, P1, si el índice de priorización total me dio entre 60 y 100, o si estoy entre 50 y 60 será P2 y así sucesivamente. Sí, por eso hablábamos de un índice de priorización desde el principio y es un poco diferente digamos, el nombre, ¿no? La notación de cómo lo llamaba FEMA, ¿no? Entonces ya vemos por qué vamos a llegar a esta priorización. Exactamente. Y si quisiera comparar, digamos, exactamente la evaluación de la vulnerabilidad, ignorando lo que sería el índice de priorización, entonces lo que yo tendría que comparar en base a estos dos métodos sería el índice que dio por allá FEMA y su clasificación de la vulnerabilidad y lo que nos dio aquí Fumvisis en el índice de vulnerabilidad, antes de multiplicarlo con las otras cosas. Ok, y compararlo hay una clasificación de la vulnerabilidad. Sí, que fue la primera tabla que pasamos, Okay. la valoración, antes de que nos desviáramos por el tema de las irregularidades. Ajá. Enviamos una tablita, yo la voy a volver a colocar. Ya la estoy copiando. Ah, perfecto. Para retomar que eso era, digamos, lo que sí podía comparar con la evaluación de la vulnerabilidad del FEMA. O sea, vulnerabilidad con vulnerabilidad, Iván, es lo que podríamos comparar. A eso me refiero, exacto. Porque Fumvisis va más allá, Fumvisis va al riesgo, y el riesgo, pues, depende de la amenaza y la vulnerabilidad. Por aquí dice Byron, o sea, el método es para determinar, solo para pasar al siguiente paso, la evaluación más a detalle, correcto. Sí, es como para tú evaluar rápidamente una zona y saber por dónde debes comenzar a actuar. O sea, cuál es tu prioridad de esa zona, cuáles edificaciones son la prioridad. Entonces la idea es que de estos métodos es que se pueda hacer una zonificación rápida. ¿Para cuándo las jornadas de nivelación? Bueno, como les dije al principio, manden un correíto a info@seproinca.com, les voy a colocar aquí, y ustedes solicitan la información y les respondemos entonces con la información sobre estas jornadas introductorias a lo que es la ingeniería estructural, ¿no? A las personas que estén interesadas. Ya las personas con experiencia, claro, podemos hacer otra cosa, pero... Iniciamos esas jornadas, Germán, ya te digo, déjame verificar la fecha por acá. El 3 de diciembre, disculpa, 3 de diciembre. Ese mismo. Iván comentaba que si el FEMA y el Fumvisis se puede adecuar a la normativa o características propias de cada país. En el caso del FEMA, sí sé que se ha adaptado digamos, a normativas y a disposiciones de diferentes países. Pero ahí está precisamente la observación de que es un posible tema de tesis y una posible investigación, precisamente que usted se dé a la tarea de adaptar esta metodología a sus condiciones locales. En el caso del FEMA ya lo han hecho, y en el caso de Fumvisis, pues sí es algo muy local, muy de Venezuela, por lo que les comentamos de que hay factores que ya toman en cuenta la zonificación del país, unas microzonificaciones sísmicas que ya se han hecho, la presencia de depósitos y sedimentos en esas zonificaciones, pero no creo que sea imposible la adaptación. Más bien, la ventaja es contar con esas investigaciones que ya se hicieron y empezar entonces a sacar una relación entre eso y lo que ocurra en otro país. Vamos a dejarlo hasta acá, de realmente una sesión bastante enriquecedora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces, yo creo que el próximo miércoles, mañana, vamos a ver si hacemos la retransmisión de esta sesión por YouTube, insertando las imágenes allí para las personas que no se pudieron conectar.
Pero bueno, lamentablemente cuando se conectan por YouTube, pues no tienen el acceso a esta parte interactiva que tenemos en Discord, ¿ok? Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Un abrazo a todos. Nos vemos entonces el próximo miércoles y nos estamos hablando por el servidor. Un abrazo inmenso, ¿ok? Hasta luego. Así es, muchísimas gracias, hasta luego. De nuevo, gracias por asistir, por quedarse hasta este momento. Y bueno, cualquier cosa estaremos atentos al correo o al chat. Que tengan todos una feliz noche, hasta luego.